5 han sido declarados improcedentes, ¿no? Por Pero falta sí, ya se emitieron las resoluciones, ya se han notificado las respectivas resoluciones. El día de hoy, sábado, estamos culminando con las otras 6, ¿no? Que son ya cuestiones de fondo, ¿no? Que involucran algunos de los distritos, algunas de las elecciones, distritos y provincias en los que hay, digamos, mayor interés en la cuestión de la nulidad, como Víctor Larco, etc. Guadalupito, que respecto de cuya elección también ha habido un pedido de nulidad, está dentro del primer grupo de los improcedentes, ¿no? No pagaron la tasa respectiva. No obstante ello, en Guadalupito tenemos en este momento transcurriendo el plazo de 5 días que establece la ley para que para que se acerquen a OMPE los personeros que cuenten con copias de las actas respectivas y pueda OMPE contar con las mismas, luego de lo cual vencido este plazo de 5 días, que entiendo yo vence en el día lunes, nos la remitirá para nosotros validar las actas y tomar la decisión respectiva, ¿no? Es decir, si esas actas deben o no tomarse en cuenta para su procesamiento y para tener, por tanto, los datos oficiales de las elecciones en Guadalupe. Pero mientras tanto, doctor, esto se ha declarado improcedente por solo declaraciones. O sea, el tema de que no ha pagado la tasa. No ha pagado la tasa, la norma es muy clara. La falta de pago de tasa o acarrea la improcedencia de plano del pedido de nulidad. ¿Para ellos tienen un plazo para poder reponer esto o no? Para poder presentar la tasa, no hay plazo de subsanación. En todo caso ya está certificado esta práctica. Sí, a lo mucho les quedaría la apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones si es que no estuvieran conformes con la declaración de improcedencia que nosotros hemos emitido. Ahora, ¿esto por qué sería, doctor Rolando? ¿Porque es falta de conocimiento de las personas que vienen realizando este tipo de... Sí, bueno, lo que no tanto por falta de conocimiento, sino creo que más en algunos casos se trata de algún gesto político que han querido tener los candidatos que eran, creo, medianamente conscientes de que no había un motivo de nulidad serio para pedirla ante el jurado electoral, ¿no? Y lo hicieron pues como un modo de satisfacer quizás el interés de sus electores en que se formule algún tipo de reclamo y este supuesto fraude no quede impune, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en realidad pues no había, aparte de que no pagaron la tasa en muchos casos, en varios de los casos de improcedencia que nosotros hemos analizado, tampoco existían argumentos sólidos o pruebas que demostrasen los hechos en los que se basaban estos pedidos. Por ejemplo, ¿qué pruebas usted necesita para obviamente... Es que la ley peruana no establece una prueba específica, ¿no?, para demostrar un hecho. Lo que establece la ley electoral es básicamente cuando se trata de situaciones que han ocurrido durante en mesa se le llama, ¿no? Es decir, durante la votación, el sufragio, o durante el escrutinio, ¿no?, de la mesa, es que los personeros hayan dejado constancia del vicio en el acta de sufragio. Esa, digamos, es la primera, no es realmente una prueba, sino es una condición de procedibilidad, se llama. Si es que eso no está, ninguna otra prueba sirve. Ni el video más explícito podrá servir para, de repente, por decir, si hay un video o un audio donde se escucha o se ve que un personero está coimeando, ¿no?, es un cohecho, a los miembros de mesa, pero los demás personeros no se percataron o percatándose no dejaron constancia de eso en el acta, ese delito, que es un delito por donde se le mire, no va a acarrear la nulidad. Podrá generar una investigación penal, que es una situación distinta, pero en el resultado, en la validez de las elecciones en esa mesa, no va a influir absolutamente. Parece raro, ¿verdad? Sí, parece raro, pero lo cierto es que hay un tema también de seguridad y de respeto por el voto popular, ¿no? Si no se dejó un registro de esta anomalía en el acta de sufragio, entonces es como si no hubiera ocurrido para fines electorales, exclusivamente para fines electorales. ¿Qué significa eso?
que podrán denunciar al miembro de mesa, al personero en el ejemplo hipotético que hemos puesto, ¿no? Que realizó ese pago para comprar la conciencia de los miembros de mesa. Seguramente le acarreará una sanción penal, el señor entrará a la cárcel, pero no va a influir en la votación. Se mantiene válida la elección. Es decir, en su momento se tuvo que haber hecho una constancia para hacer la denuncia que quieren ahorita. Exacto. Todo lo que dicen. Podrían haber ocurrido muchas cosas. Y eso la ciudadanía debe entenderlo y debe aceptarlo. Esa es una regla que no se ha impuesto ahora, recién. Si tú no reclamaste en ese momento, ya no se puede. Cuando son hechos ocurridos dentro de mesa de votación. Muchos son esos. Por ejemplo, el caso de la energía eléctrica que iba y venía en algunos locales de votación. Que en algunos casos ocurrió y eso está documentado. Hay videos. Sí. ¿No? Entonces, supuestamente, durante los momentos en que se iba la energía eléctrica, se hacían los cambiazos de cédulas, de cualquier otro. Seguramente. Podrá haber ocurrido. Cuando se les ha preguntado a las organizaciones políticas interesadas y sus personeros dejaron constancia de esta situación en el acta, no la dejaron. Entonces no ocurrió nada. O sea, la interpretación final de ese silencio de los personeros, de esa ausencia de constancia en el acta, es que no ocurrió nada de lo que ahora se dice. Ahora, toda la documentación que están trayendo de diferentes distritos, incluso documentos lacrados y todo lo demás, esos están siendo presentados como pruebas para que ustedes puedan evaluar. Bueno, las únicas pruebas que se han presentado, quienes han pedido la nulidad de las elecciones en diversas circunscripciones, son las que aparecen ahí. Algunos son videos, en otros son fotos, en otros son una relación de los personeros que han hecho una declaración jurada, ¿no? Y obviamente es una prueba de parte interesada, hay que tomarla con muchísima reserva. Entonces, ¿qué le diríamos a los candidatos, por ejemplo, no solamente de la provincia de Trujillo, sino de diferentes provincias de la región La Libertad, que obviamente salen a las calles, llaman a la gente diciendo que hay un fraude, no hay un control por parte de ellos, deberían ordenar? ¿Qué cosas ustedes les solicitarían? Bueno, en principio nosotros lo que se les pide es muchísima seriedad en sus planteamientos en general, ¿sí? Y mucha responsabilidad en lo que declaran, ¿no? Y yo quiero siempre recordar al pueblo liberteño que tenemos una persona fallecida por irresponsabilidad de uno o de varios partidos que se enfrascaron en una discusión que terminó con la muerte de un ciudadano. Entonces, esa irresponsabilidad por el solo hecho de alegar fraude y de enfrentarse a tiros, ¿no?, ha llevado a esta lamentable situación. Esperemos que eso no ocurra en lo sucesivo. Conversé con unos candidatos, nos aseguraron de que las manifestaciones iban a ser absolutamente pacíficas. Hasta ahora lo han sido, salvo, entiendo yo, algunos temas menores en OMPE que han lanzado algunas piedras que gracias a Dios no han causado daños ni materiales como tampoco personales. Hasta ahora se han conducido como estamos viendo hace un momento, ¿no? Quizás han visto ustedes afuera, ¿no? Gente que manifiesta, que tiene perfecto derecho, ¿no? Pero que también tiene el derecho a la verdad. Y esa verdad supone en principio explicarles cuáles son las reglas legales bajo las cuales se desarrollan los pedidos de nulidad. Y estas reglas, como hace un momento decía, pasan básicamente por dos cosas, ¿no? Primero, porque cuando esos pedidos de nulidad se sustentan en hechos que ocurrieron durante el sufragio o el escrutinio, tiene que existir registro del personero interesado en el acto. De lo contrario, la norma es clarísima, es improcedente de plano. Así traigan una camionada de pruebas, para ponerlo en términos gráficos. Todas las actitudes que se están dando ahorita son políticas nada más. No podríamos calificarnos nosotros de esas manifestaciones. Lo que entendemos es que algunas podrían tener razón. Tampoco podríamos negar que alguna irregularidad quizás haya ocurrido. Quizás, ¿no? El tema es que las irregularidades, para que tengan una relevancia electoral y den origen a la nulidad de una elección, deben tener dos características. La primera, como mencioné hace un momento, si se trata de una irregularidad en mesa, durante el sufragio o el escrutinio, tiene que haber quedado plasmada en el acta por parte de un personero. En segundo lugar, tiene que ser lo suficientemente trascendente como para hacer cambiar el sentido de la votación. Si, como viene alegándose por algunos candidatos y por algunos manifestantes, hay muertos que han votado, imaginemos que en el determinado distrito la diferencia sea de 200 votos. Si votaron 1, 2, 3, 4 o 5 muertos,
Es decir, personas que de acuerdo, que ya están fallecidas, pero que aparecen en el padrón, y peor aún, que han votado, es una irregularidad absoluta. ¿Ya? Pero son 5 frente a una diferencia de 200 o más votos. ¿Eso cambia el sentido de la votación? No, ¿verdad? Aún presumiendo que votaron por el partido que quedó en primer lugar, porque esos muertos los podría haber revivido el que quedó en segundo lugar. ¿Entiendes? Entonces, si estamos en el ámbito de las suposiciones, pues tendríamos que anular todo el proceso electoral en la libertad, ¿no? Porque suposiciones van a haber siempre. Pero precisamente hay reglas que son las que gobiernan este tema de las nulidades y que tienen que ser no solamente conocidas por el área legal de los partidos, también el ciudadano debe entender esto, porque claro, el que viene a las marchas no son los abogados, ¿no? Vienen los pobladores, que muchas veces ante el desconocimiento, pues claro, les suena muy lógico a él que cómo es posible que voten muertos. Claro, no debería, es un delito por donde se le mire. Pero el problema es que son tan pocos estos zombies votantes que no van a determinar un cambio en el resultado electoral. Hablemos del plazo, doctor Acosta. Estos plazos... La nulidad vence el día de hoy. Para decidir la nulidad tenemos hasta el día de hoy para tomar la decisión respectiva, ¿no? Y el día de hoy, por la tarde, entiendo que estaremos decidiendo todo lo concerniente. ¿Estos 6 casos que quedan? Los 6 casos que quedan. Hoy hasta la noche. Hasta la noche, sí. ¿No? Mañana ya se salen las resoluciones. Mañana deben estar notificándose las resoluciones. Sí, hay un pedido también de nulidad de elecciones en toda la provincia. Pero eso... ¿De Virú? De toda la provincia de Virú. Claro, en toda la provincia de Virú, ¿no? Y estamos evaluando ese pedido, ¿no? Eso también será el día de hoy decidido. Efectivamente, ¿no? Pero el caso concreto del pedido de nulidad que se circunscribe al distrito de Guadalupito ha sido rechazado por improcedencia. Por ejemplo, en ese caso, pedidos de nulidad de procesos, usted me dijo que no hay unos requisitos específicos, pero ¿qué características tendrían que reunirse a las finales para poder declarar nulidad un proceso electoral? A ver, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Primero, reitero, cuando se trata se alega como motivo de nulidad lo que contempla la ley electoral. La ley electoral contempla como motivo de nulidad, por ejemplo, el cohecho, el pago de dinero al miembro de mesa, a los demás personeros, ¿no? La intimidación o violencia contra los votantes o los miembros de mesa o los demás personeros. El hecho de que se haya permitido votar a quien no podía votar, las personas fallecidas, por ejemplo, o personas que aparecían en el padrón y a quien que tenían su DNI y el presidente de mesa dijo, no, tú no votas. ¿Y por qué? Porque no votas. O a la inversa, personas que se les permitió votar aún sin que estuvieran en el padrón, solamente para inflar el número de cédulas de votación. Entonces, el primer requisito para ello es que alguien se haya tenido que percatar de eso, porque claro, el personero se entiende que ha tenido que estar atento, si no, ¿qué ha hecho ahí entonces, ¿no? Y como se presume que ha estado atento, ha tenido, ¿no? debido advertir esa situación y dejar constancia en el acto. Ahí tenemos un primer escollo, una primera valla, un requisito que se debe cumplir, dejar el registro en el acto. En segundo lugar, el hecho, estos hechos que acabo de señalar, la violencia, la intimidación, impedir o permitir el voto a quien no podía o a quien sí podía votar, ¿no? El cohecho, etcétera, tienen que ser de tal trascendencia, tienen que estar probados, lo que es más o menos lógico, y por último, tienen que ser de tal trascendencia que, como siendo muchos, hubieran determinado un diferente sentido del voto en ese ámbito. Y hasta la fecha no hay una aprobación de lo que ustedes... Estamos justamente terminando de evaluar esa situación, ¿no? Pero la idea general es esa. Si se presentaron 5 situaciones, me parece, por ejemplo, un candidato alegado votos golondrinos. ¿No? En el tema de votos golondrinos hay varias cosas que se deben tomar en cuenta, ¿no? Primero, que el padrón cerró en octubre del año pasado, con lo cual, en un momento donde no había convocatoria de elecciones, no había candidatos, no había partidos, no había absolutamente nada, no había proceso electoral. Entonces no se sabía quiénes iban a postular, y postulando a quiénes se iba a permitir la postulación, porque recordemos que hay muchos candidatos de organizaciones políticas que han quedado excluidas. Eso como en primer lugar. En segundo lugar, RENIEC, luego de que cierra el padrón electoral y lo confecciona, establece el listado definitivo de ciudadanos que van a votar, lo publica.
y da un plazo determinado para que los interesados impugnen el padrón. Este señor no reside acá, este otro es golondrino. ¿Alguien impugnó? Nadie. Con lo cual ya precluyó el plazo. Por último, en uno de los casos, por ejemplo, se alega que hay algo de 10 o 12, 15 votos supuestamente golondrinos, ¿no? Pero sin embargo la diferencia que le distancia a esa organización política de la que quedó en primer lugar, ¿no?, es de varios centenares de votos. Por 10 o 15 o 30 o 50 podríamos declarar las nulidades de las elecciones cuando la diferencia es de 200, 300 o 400 votos. Creo que la respuesta es más o menos obvia, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que se toman en cuenta al momento de declarar la nulidad. No es, digamos, el solo hecho aislado, por muy grave que sea, no son las irregularidades que seguramente han ocurrido, pero que no tienen esa magnitud ni la cuantía suficiente para determinar un cambio en la votación, en los números de votos que obtuvo cada organización política, hacen que sea inviable una nulidad del principio, ¿no? ¿Creen que se están utilizando a las personas de una manera? No, yo creo que tienen el perfecto y legítimo derecho a efectuar las protestas y los pedidos ante cualquier, en este caso, cualquier entidad estatal y autoridad estatal, y en este caso ante la autoridad electoral. O sea, eso es legítimo, pero claro, ¿no? Para que no generar falsas expectativas. O sea, tenemos este pedido, vamos a hacer el esfuerzo probatorio, argumentativo, para tratar de convencer a los jurados electorales especiales o al jurado, en este caso al de Trujillo, de que acá ha ocurrido una situación irregular, de que hay un vicio que determina la nulidad de las elecciones en una mesa, en todo el distrito, etc., ¿no? Pero omitir esa parte y solamente plantear el hecho en bruto sin contextualizarlo de acuerdo a las normas legales, sí, pues eso puede generar una situación, digamos, falsas expectativas, por lo menos en los electores, ¿no? Electores que seguramente, y como es natural, confían en sus dirigentes, en los candidatos que participaron, ¿no? Y que podrían luego tener una sorpresa, y obviamente a quien no van a creer es al que tomó la decisión, en este caso a nosotros, ¿no? Pero las normas están ahí, o sea, no es algo escondido. Quien tenga interés las puede buscar en internet, es el artículo 364 de la Ley Orgánica de Elecciones y la resolución 086-2018 del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí pueden encontrar todo lo que en este momento, de modo resumido, yo les estoy diciendo. Doctor, para concluir, bueno, en el tema de Guadalupito, en un primer momento se dijo que se había siniestrado todo, sin embargo luego han ido apareciendo actas, ¿no?, que entiendo han notificado. La tienen, claro, hace 2 días nos comunicó la ODP Trujillo que un candidato, el personero de una determinada organización política les había proporcionado 11 actas, si mal no recuerdo. Bueno, hay un plazo de 5 días, de acuerdo a la ley, para que todos los personeros que han estado allí y que tienen actas en su poder se las proporcionen a ODP. Luego se validan, ODP hace una primera validación y nos la remite para que nosotros hagamos la validación final. Es decir, digamos, sí, estas son actas cuyo contenido debe ser procesado. Se las devolvemos a ODP, las procesa y tendríamos ahí el resultado de Guadalupito. ¿Cuándo debe suceder eso, doctor? Bueno, el plazo, si mal no recuerdo, el plazo que tiene ODP vence este día lunes. Lunes o martes, no tengo la fecha exacta en la cual ellos iniciaron este procedimiento de llamamiento a los personeros. Digamos que sea el martes. El miércoles esas actas deberían estar acá. A lo mucho el jueves nosotros tendríamos que tomar la decisión y devolverlas a ODP ya con nuestro pronunciamiento, ¿no? Para que se inicie el procesamiento y tendríamos el resultado de Guadalupe. El Ministerio Público también tenemos entendido ha alcanzado ha alcanzado ánforas, las ánforas, o sea, a ver, producido el escrutinio, las cédulas pierden absoluto valor, se convierten en papel puro y duro, del cual puede tener el destino que mejor le parezca. O sea, las cédulas ya no tienen en este momento peso electoral alguno. El peso se traslada al acta, que es el reflejo de esas cédulas. Quedará en todo caso, como usted dice, merituar la validez de las actas que han alcanzado los partidos. Efectivamente. Y de ser estas, diríamos, que sí sean originales, que no tengan ninguna enmendadura ni nada, ¿se salvaría el proceso con esas actas? Definitivamente. Hay un mínimo de actas que tendrían que haber de las 17 que tiene Guadalupe. Bueno, la ley establece que hay nulidad en las elecciones cuando 2/3 partes de los votos son nulos, ¿no? En 2/3 partes de
17 en este caso. Claro, de 17 son más o menos 12 actas. Si hubieran perdido 12 actas, tendríamos un supuesto de nulidad. Pero con 11, y si asumiendo que todas estas tengan información, parece improbable que pudieran anularse las elecciones en ese distrito. Muy bien, esperemos que todo, como usted dice, lleve entre los plazos, Sí, para la tranquilidad pública además, y porque una provincia necesita saber quiénes son sus autoridades. Yo creo que es bueno reflexionar un poquito luego de este lamentable incidente de Guadalupito. Esta situación, ¿no? Este procedimiento y esta posibilidad que se está concretando al parecer en cuanto al distrito de Guadalupito, de tener la información pese a que se generó un problema de violencia con el saldo de una persona fallecida, evidencia pues que lo peor que podría hacerse, ¿no? Es generar este tipo de situaciones, porque de una u otra manera es muy probable que finalmente se cuente con el resultado real de la votación en ese distrito. Entonces, dicho de otra manera, ¿de qué sirvió incendiar actas, asaltar un colegio, ¿no? Provocar el fallecimiento de una persona cuando finalmente igual vamos a tener el resultado? Y ojalá que sea así. Bien, doctor. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación.